Bendiciones, le damos gracias al Señor en esta noche. Gracias por un día más de vida que el Señor nos brinda, nos concede. Vamos a continuar con la segunda parte que estaba hablando yo ayer sobre la oración. Y vamos a continuar con este tema muy importante de la oración. Pero oremos. Padre, te doy gracias en esta hora. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a esta clase de oración, Señor, que tú seas ministrando a cada vida y tú eres el que nos enseñas cada día cómo presentarnos delante de tu presencia. Jehová, tú llegues a cada vida y a cada corazón a través de tu divina palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ayer estábamos hablando del capítulo 6 del libro de Mateo, sobre los 7 puntos importantes del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y cada uno tenía un significado. En la clase anterior que la estábamos dando, ahí yo te expliqué cuál es el significado, cómo entrar a los atrios y a la presencia del Señor. Pero nos estábamos refiriendo ayer que la oración nos capacita para crecer espiritualmente. La oración nos capacita y nos da perdón, nos da fuerza. La oración nos da paz y nos llena del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decíamos, Dios va a actuar en respuesta a nuestra oración. Dios actúa y sigue actuando cuando la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre y para siempre, y Él no ha cambiado. Cuando yo te estaba hablando de 3 ejemplos de oración, que Dios va a actuar en respuesta a la oración que nosotros hagamos. Dios va a actuar en respuesta a la oración. Cuando te di 2 ejemplos, por ejemplo, Génesis 18, que habla que Jehová dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y así prácticamente lo hizo. Pero la oración de Abraham fue haciendo un trato con Dios y diciendo, si hay 50 justos, hay 45, y fue bajando. Y el clamor y la oración y el trato que hizo con Dios, Dios perdonó a una familia y fue salva Lot y su familia. Y si la esposa se perdió fue porque miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. El otro ejemplo que yo te decía es cuando Dios actúa en respuesta en nuestra oración y Dios está dispuesto a cambiar sus planes cuando le oramos y le clamamos. Entonces cuando viene alguien y Dios le revela de que va a pasar esto, va a pasar aquello, pero tú lo clamas para que no suceda, pues Dios escucha nuestro clamor. Y vemos un segundo ejemplo en Éxodo capítulo 32 del 9 al 14 que lo leímos ayer, donde nosotros miramos ahí que Jehová le dice a Moisés que solo de él iba a ser una gran nación y que iba a destruir a todo el pueblo porque ellos estaban en la idolatría. Y nosotros miramos que viene con tanta sabiduría Moisés y le dice a Jehová cómo los otros que adoran sus otros dioses van a decir, este Dios sacó de Egipto a este pueblo para matarlos en el desierto. Y leímos que la Biblia dice en Éxodo 32, 14, que Jehová se arrepintió del mal que le iba a hacer a ese pueblo. Pero hay un caso muy interesante. Hay un tercer ejemplo que nosotros miramos en la Biblia de un hombre que estaba totalmente enfermo, postrado, enfermo. Y Jehová manda a un profeta para decirle que aliste su casa, sus cosas, porque él ya se iba a morir, porque él ya no iba a estar aquí. Míralo, cuando leemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces nosotros miramos de esta manera que Ezequías iba a morir. Y viene Jehová y le dice pues a Isaías que vaya y le diga a Ezequías que prepare sus cosas. Te ruego. Y viene
Ezequías y mira hacia la pared y comienza a rogarle y a clamarle a Jehová que se acuerde de lo que él había hecho en el ministerio, en la presencia del Señor. Y Jehová se arrepiente también aquí. Y escucha la oración de Ezequías, un hombre enfermo, postrado, que ya Dios se lo iba a llevar delante de su presencia, pero le da 15 años más de vida. Cuando nosotros miramos estos ejemplos, nosotros veremos también que Dios es un Dios poderoso y que Dios siempre está para escuchar cuando le clamamos en los momentos más difíciles. Puedes estar postrado en una cama ahorita mismo. Pueden que los médicos te estén diciendo que no vas a vivir. Puede que los médicos estén diciendo que tal vez te quede poco tiempo. Pero tú le puedes clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así como lo hizo Ezequías, y que Él te ponga la mano poderosa y te dé otra oportunidad. Y tú le ores bajo la promesa del Señor. Miramos nosotros en la Biblia, cuando nos vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor que la oración trae gloria al Padre. Leamos la Biblia en San Juan 14, 13. Dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso que ustedes ven que cuando nosotros oramos decimos, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo soy sanado. Y siempre tenemos que pronunciar el nombre de Cristo, porque la oración hacia Cristo trae la gloria al Padre. Eso es lo que dice aquí. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También nosotros tenemos otra cita bíblica en 1 Samuel 2:19 y 1 Samuel 2, ahí mismo, 19:23, que por medio de la oración podemos bendecir a otros. Por medio de la oración podemos orar para que otro sea salvo. Claro que yo siempre pronuncio esta palabra que la salvación es individual, y cuando hablamos de ser salvos para la eternidad, tanto para el cielo como para el infierno, el hombre se salva es solo porque tiene un libre camino, tiene el camino ancho y el camino angosto, y uno tiene libre albedrío para elegir. Pero cuando estamos leyendo este libro de 1 Samuel capítulo 12, versículo 19, mira la enseñanza que nos da la palabra del Señor. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal. Entonces dijo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, para que no muramos. En el tiempo de antes los profetas oraban por los pecados de su pueblo y su nación. Pero es muy similar que de una manera indirecta nosotros cuando oramos por un hijo que no se ha convertido, por un esposo que no se ha convertido, por un familiar, por un hermano que no se ha convertido, y queremos que se convierta, nosotros oramos por ellos, para que si no es por el medio nuestro, ellos sean salvos. Entonces, claro que aquí le estaba orando Samuel por un pueblo que había pecado, por un pueblo que se había apartado, y por un pueblo que había desobedecido, para que el Señor tenga misericordia y no le alcance los juicios. Entonces, de la manera en que Samuel le contesta, es como que Samuel nos hace entender a nosotros que hasta cuando no oramos, pecamos. La Biblia dice, el no orar, da a entender en el versículo 23, es pecar. Cuando no oramos, le fallamos a Dios. Y mira lo que dice 1 Samuel, ahí mismo donde estamos, el 12:23. Así que, dice Samuel, lejos seas de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces mira lo que dice, así que lejos de mí, sea de mí que peque yo contra Jehová. Lo que está diciendo Samuel es, está lejos de mí que yo peque contra Jehová. Entonces Samuel consideraba que dejar de orar y dejar de clamar era como pecar. Que peque yo ante Jehová el dejar de cesar y rogar por su pueblo. Entonces aquí él en este versículo como que nos está dando a entender que dejar de orar es hasta como pecar, porque cuando Dios nos da un ministerio, y él era un profeta, es como que nos da un ministerio para interceder los unos por los otros, interceder por nuestros hermanos, interceder por ese pueblo, o el pastor intercede por su pueblo, y como ministro de Dios, dejar de orar por ese pueblo que Dios ha puesto en las manos de uno,
se convierta hasta en pecado. Y él dice, lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar es cesando de clamar y orar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros, hermana, cuándo debemos orar? La Biblia enseña que hay que orar en todo tiempo. Pero sí, me va a decir usted, pero yo en todo tiempo no puedo estar en la iglesia. En todo tiempo, porque la mente siempre está despierta y uno puede estar orando en todo lugar. Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, porque yo tengo un alma y un espíritu, y mi espíritu está conectado con Dios, mi alma está conectada a mis emociones, mis sentimientos, yo estoy para alabarle, para adorar. No significa orar sin cesar, esa oración formal de todo el tiempo, porque estamos ¿dónde? Estamos en nuestros trabajos, en nuestras obligaciones, en alguna institución educativa, tenemos que atender a los hijos. Orar sin cesar, lo que está diciendo 1 Tesalonicenses 5:17, es estar en la presencia de Dios. Vamos a mirar unos ejemplos de lo que nos habla la Biblia, de una oración con disciplina, una oración disciplinada. ¿Y por qué yo digo una oración disciplinada? Porque, por ejemplo, David la tenía. Cuando nosotros leemos el Salmo 55:7, habla de que David oraba 3 veces al día. Esa era la disciplina de David. Ahora, nosotros podemos hacer nuestra disciplina y ponerlo como una prioridad en nuestras vidas. Así como ponemos la prioridad al trabajo, la universidad, ciertas cosas como importantes, la oración debe de ser una prioridad en nuestra vida. Y David tenía una disciplina, que cuando vemos el Salmo 55:17, él dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él está diciendo tarde, mañana y al mediodía. Él está diciendo que 3 veces al día él está orando al Señor. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando usted se va a Daniel capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice que Daniel se abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y él oraba 3 veces al día. Pero era la disciplina que tenía David, como era la disciplina que tenía Daniel. El horario, tú y yo lo elegimos. Lo más importante es mantener en nosotros esa sed de Dios vivo. Esa sed que habla cuando la Biblia nos habla en el Salmo 42. Cuando David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. El ser humano a veces se seca como el estanque de agua, como un río que se seca. Entonces el ser humano a veces está seco. No era que David se había apartado, era que prácticamente estaba seco y necesitaba de que el agua y la corriente del agua vida en su espíritu se llene. Mi alma tiene sed de Dios. Y cuando nosotros miramos esto, ¿cómo podemos decir? ¿Dónde podemos orar? ¿Dónde, hermana, podemos orar? No, es que solamente no es en la iglesia que usted tiene que orar. ¿Dónde podemos orar? La Biblia nos enseña que debemos orar en todas partes. El lugar físico no debe restringir la oración que nosotros tengamos que hacer. Porque habrá momentos en la vida en que usted tiene un lugar adecuado, que ha hecho un altar para orar. Pero en ese lugar que usted ha hecho un altar para orar, de pronto tiene que moverse, tiene que irse a otro sitio. Entonces no hay lugar donde usted no vaya que le impide a que ore. Nosotros miramos varios ejemplos en la Biblia. Miramos a Jonás. Jonás, en el capítulo 2, Jonás era un profeta desobediente. Y Jonás habla que tenía que irle a predicar a Nínive y tenía que irle a advertir a este pueblo. Pero Jonás se embarca en una nave y se va lejos porque no quería llegar a Nínive, no quería obedecer a Dios. Entonces, los que estaban en la barca le dicen, algo está pasando aquí, alguien no está bien. Entonces se dan cuenta que era Jonás, lo tira y dice la Biblia en el 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y desde el vientre del pez que le ora, porque usted sabe que así querramos decir hoy en día que es una ballena, no podía haber estado tanto tiempo dentro del vientre de un pez, porque podía descomponerse. Él clama desde el vientre de un pez. También tenemos otro ejemplo. Pedro ora en una azotea. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 10, versículo 9, la Biblia nos dice, en Hechos capítulo 10, versículo 9, que Pedro oró al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
Entonces nosotros decíamos anteriormente, hay que tener una disciplina para orar. Pero si tú tienes una hora y vas por un camino, pues no tienes que restringirte el lugar en que yo haya, sino que tú lo puedes hacer. Y él se subió a una azotea a orar. Ana oró en el templo. Cuando nosotros leemos Primera de Samuel, Ana no podía tener hijos y clamó a Jehová. Y hay muchas mujeres que a veces son estériles. Y no es que podamos decir, no, es que si ya el Señor le mandó estéril, así se tiene que quedar. Mira, hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que testifica la Biblia de que eran estériles, pero le clamaron a Jehová y Dios le dio la bendición de tener hijos. Y ella oró, Jehová le dio al profeta, lo que fue después el profeta Samuel, que creció en el templo, a un hijo. Jesús oró en el huerto. Cuando nosotros leemos Mateo 26, 46, nosotros miramos que Jesús oró en un huerto. Dice la Biblia en Mateo 26, 36, la Biblia dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Pues no le hacía ninguna mal orar en ese lugar. Los discípulos oraron en una casa, eso está en Hechos 12:12. Los discípulos oraron en una playa, eso lo encuentras en Hechos 21:5. O sea, se da la oportunidad de orar, hay que hacerlo. ¿Cómo hay que orar? Hay una posición especial para orar. La gente a veces se encierra en que solo hay una posición. Sí, yo te digo que la mejor posición para orar es orar de rodillas. Es la mejor posición para orar porque te postras delante del Señor. Pero hay momentos en que no te vas a poder arrodillar. Lo haces de pies, o lo haces sentado, o lo haces postrado en el suelo, o lo haces caminando. Porque cuando vas caminando puedes ir en tu espíritu, puedes ir orando delante de la presencia del Señor. Mira lo que nosotros miramos aquí en Hechos 9:40, lo que nos dice la palabra del Señor. En Hechos 9:40, porque yo utilizo mucho la Biblia y la Biblia es la que nos enseña sobre la oración. Entonces dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Pedro fue a un lugar donde Dorcas había fallecido. Y cuando ya estaba fallecida llaman a Pedro. Pero dice que en el cuarto había mucha gente y Pedro le sacó. Habrá momentos en que tú seas invitado para orar a una casa porque alguien está enfermo. Pero si son gente que no conocen de Dios y que no van a entender lo que tú estás haciendo ahí, entonces tú lo tienes que sacar para tú orar porque le vas a clamar a tu Dios. Y él oró a Dios y habló en otra lengua, en otro idioma y ella resucitó. Entonces no miramos nosotros ese lugar. Ahora nosotros vamos a mirar unos 5 puntos y hay muchos. Porque hoy en día, ¿por qué nos cuesta, hermanos, trabajo orar? Aunque sepamos hacerlo, hay gente que dice, yo sí sé orar, usted no me va a enseñar a mí a orar. Pero aunque lo sepamos hacer, llega un momento en la vida que aunque sepamos cómo debemos de orar, no lo hacemos porque nos cuesta trabajo. ¿Sabe por qué? Porque falta perdón, porque hay incredulidad, porque hay duda, porque hay pereza o hay motivos erróneos, porque hay pecados sin confesar. Entonces, cuando hay una indisposición al perdón, mira lo que dice así, o sea, cuando no hay una indisposición al perdón, es decir que yo no quiero perdonar, que lo que esa persona me hizo a mí, yo no quiero perdonarla. Entonces nosotros nos vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25, y el Señor nos dice, y cuando estés orando, o sea, cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, cuando yo voy a orar, porque cuando yo voy a orar, yo de una u otra manera le voy a pedir perdón al Señor. Pero aquí el Señor le está diciendo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre celestial. O sea, yo puedo hablar de que yo quiero que me pidan perdón, pero si yo no perdono, ¿de qué vale que yo pida perdón? Porque Dios también quiere que perdone a mi prójimo. Ahora, otro motivo que a veces nos cuesta trabajo para orar es la incredulidad. La incredulidad, o sea que no creemos a lo que dicen las promesas y la palabra del Señor. Entonces Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que cree
se acerque a Él. Entonces, Hebreos 11:6, la Biblia nos dice de la fe, porque lo contrario a la fe es la incredulidad. Entonces, puede ser que tú y yo tengamos años orando por lo mismo y llega un momento en que dices, pues bueno, yo he orado tanto a Dios, Dios no me escucha, yo para eso mejor ya no oro más, ya dejo de orar, porque ya esa petición que hice, ya la hice bastante tiempo y yo no veo resultados en esa oración y tú te desanimas. Y ahí es cuando cuesta trabajo orar, porque a veces creemos que orar es que tiene que llegar las cosas de un momento a otro. Por eso que 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú le buscas, vas a tener fe. Pero lo contrario a fe, ¿qué es? El que no tiene fe porque es un incrédulo. Y otro punto que a muchos les cuesta trabajo orar es la duda. O sea, ¿será verdad? Yo no creo que eso sea verdad. Entonces, dudamos de todo. Entonces, si hay duda, ¿cómo vamos a creer en las promesas y en las verdades del Señor? Si Él es nuestro Padre, y cuando Él dice, pedid y os dará, de lo que leíamos nosotros ayer en Mateo 7 y en Lucas 11, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Pero si hay duda, cuando Santiago habla de esto, lo dice en Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero pida con fe. Eso dice, pero pida con fe. O sea, no dudando, sino creyéndolo. No dudando nada. O sea, aquí dice no dudando. O sea que a veces nos cuesta trabajo orar porque hay duda. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hay personas que un día, mientras las cosas en la vida están bien, le alaban y le glorifican al Señor. Pero cuando las cosas están mal, ya no quieren saber nada de la oración de la iglesia y la oración y la alabanza. Por eso que dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces miremos aquí, ¿por qué nos cuesta trabajo orar? Hay indisposición al perdón. Hay incredulidad, hay duda, como dice el versículo 6 de aquí de Santiago 1:6, no dudando nada, hay duda. Pero cuando hay duda no va a haber resultados. Otra manera de la incredulidad en la oración es la pereza, los motivos erróneos. Por ejemplo, usted se va a Santiago capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero si pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a veces estamos como la gente impía que solo viene a la presencia de Dios para pedir mal y para pedir para las cosas de sus deleites y de sus cosas mundanas. Entonces a veces si no encontramos resultados en las oraciones es porque no le estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios, sino bajo nuestros antojos, nuestros caprichos, nuestra lujuria, nuestros pecados, nuestra concupiscencia. Entonces el 3 dice, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y los deleites son los del mundo. Y otro de los puntos que a veces la gente le ha costado trabajo orar es cuando no confesamos nuestros pecados. A veces nosotros estamos para, como dijo Jesús, mira la paja del ojo de tu hermano, pero no miras cómo tú estás delante de la presencia del Señor. Y entonces estamos así, que creemos estar bien, pero no estamos bien. Delante de Dios estamos mal y estamos en pecado. Y nosotros, aunque lo sepamos, pero si no lo confesamos, no vamos a tener libertad dentro de esos pecados. Ayer leímos primera de Juan 1:9, leámoslo de nuevo, pero desde el versículo 7, porque también nos cuesta trabajo orar cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Entonces soy como una piedra, como un malestar en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra. En primera de Juan capítulo 1 del 7 dice, pero si andamos en luz, acordémonos que la Biblia dice, cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz y la sal de la tierra, y la luz alumbra, la luz no es oscuridad. Y dice la Biblia, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Porque si la luz que es Cristo alumbra en nosotros, nosotros también somos luz, no va a haber pleito, no va a haber celo, no va a haber contienda, va a haber comunión entre nuestros seres humanos, los semejantes. Y la sangre de Cristo nos limpia.
Mire, el versículo 7 de Primera de Juan dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí viene el 9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta cita bíblica que yo la citaba ayer, el 9, a veces la tomamos como para el inconverso, el impío que no conoce de Dios. Pero eso también viene para la iglesia. A veces llevamos años en el cristianismo, pero vivimos jugando doble vida, vivimos pecando. Pero para eso la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia. Y si tú crees que te vas a decir a ti mismo, no, es que nadie es perfecto, mejor yo me aparto, mejor yo me voy. No, esa no es la solución. Porque la Biblia también dice que tenemos un abogado que nos defiende. Y la Biblia aquí está diciendo que si confesamos, lo que tenemos que hacer es confesarlo y inmediatamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros deberíamos examinarnos y decirnos, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué me cuesta trabajo orar? ¿Será que no he perdonado? ¿Será que tengo incredulidad? ¿Será que cuando oro yo tengo duda de lo que le pido al Señor? ¿Será que tengo pereza o motivos erróneos de codicias, envidias, celos? ¿Será que no le he confesado algún pecado? Y a veces, cuando no le hemos confesado pecado, a veces nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que hemos pecado, que hemos caído. Por eso que el salmista en el Salmo 139, cuando le dice a Jehová, le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Es como diciendo, yo a lo mejor hay pecado en mí, malas actitudes, malos comportamientos. Ve si hay en mí, porque a lo mejor yo no los veo. Pero el Señor ve qué es lo que hay dentro de mi corazón y de mi vida. Pero cuando tenemos un corazón sincero para buscarle, vamos a comenzar a examinarnos a nosotros mismos, porque hay como una piedra que nos cuesta trabajo entrar a los atrios y a la presencia del Señor. Eso sucede porque Satanás trata en todos los medios siempre también de oponerse a la oración. Él tratará de que cuando toca el culto de oración los martes o los miércoles en tu iglesia, toca de que tú hiciste una disciplina de oración como lo hizo David o lo hizo Daniel, y que tú dices, este lugar lo va a tomar como altar en las mañanas o en las noches para orar, siempre va a pasar algo. Pero no es impedimento que si tú elegiste un lugar, no lo hagas, lo continúas haciendo, porque la arma más importante del cristiano es la oración. Y cuando nosotros dejamos de orar, es como un soldado que va a la guerra y va desarmado. Uno tiene que ir con una armadura. Y la armadura más importante nuestra es la oración. La oración rompe cadenas. La oración da sanidad. La oración da victoria. El otro día, leyendo un documental en internet, decía que había un famoso hombre muy conocido en la ciencia médica de la psicología, y él decía que hay como un poder sobrenatural cuando los cristianos oran. El ambiente cambia, las cosas cambian. Hay como una energía. Es que eso viene de Dios. Cuando tú te oras porque estás enfermo o otro te ora, hay algo que viene de arriba de una manera grande y poderosa. Pero el enemigo, el adversario, el diablo, va a querer derrotar los propósitos que tú tengas de objetivos dentro de la oración. Cuando se comprende la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, a través de la autoridad que Él nos ha dado en orar, en clamar al Señor. No podemos dejar de un lado esta herramienta tan grande y poderosa. Mira cómo le dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. La Biblia dice, sed sobrios. Estoy en Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿cómo lo llama? El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. O sea, si no estamos sobrios y si no estamos velando, yo te decía, la palabra velando no es que vas a estar despierto todo el siempre, sino que en tu espíritu en oración. Porque nosotros los seres humanos somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu me conecta con Dios, el alma es el intelecto, la voluntad y emociones, y el cuerpo es esta parte externa. Entonces, cuando nos descuidamos y no somos sobrios, no estamos atentos, no estamos apercibidos, no estamos despiertos y no estamos velando y orando, entonces viene el adversario, el diablo, y anda como león rugiente, viendo en qué manera nos pone una tentación, de qué manera nos hace caer. Pero nosotros tenemos que estar adelantados en la oración. Y mira lo que dice el 9, el cual resistid firmes en qué, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y estos padecimientos en todas las épocas y en todos los momentos. Entonces, cuando nosotros nos regresamos atrásito de Pedro,
a Santiago 4:7, mira lo que dice la palabra del Señor, refiriéndonos al adversario que tenemos. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros tenemos un enemigo y nos quiere atacar y quiere pelear con nosotros, cuando la Biblia dice resistir, es que yo voy a estar así, como poniendo estas dos manos y estoy luchando el uno con el otro y yo lo voy a resistir. Pero yo voy a tener victoria cuando yo aprendo a tomar la armadura que Dios me dio y a saber orar, a saber aplicar la oración que Dios enseñó del Padre Nuestro y el significado que yo les enseñé. Y cuando Él dice, someteos pues a Dios, es que está diciendo, sé obediente al Señor, sométete a Él, haz tu voluntad y resistir al diablo y lo reprende y Él va a huir de vosotros. Entonces nosotros no podemos huir, no podemos estar huyendo de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Amén. Eso es. Hay elementos básicos que cuando nosotros vamos a orar debemos incluir en nuestra oración. La adoración. Cuando yo te decía que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La oración, porque se adora a Dios al estar en su presencia. Honrar a Dios estando en su presencia. ¿De qué manera yo voy a estar en la presencia del Señor? Yo voy a estar en la presencia del Señor honrándolo, alabándolo, orando, adorando su nombre que es sobre todo nombre. Mira lo que dice Hechos 4:24. La Biblia dice, en Hechos 4:24 dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces aquí le dan una palabra de oración. Dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios diciendo, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es un tipo de adoración. Lo que yo te enseñaba cuando estábamos estudiando los 7 puntos del Padre Nuestro, cuando tú vas a santificado sea tu nombre, lo que significa es exaltarle, Señor, tú eres grande. Tú eres el magnífico, no hay un Dios tan grande como tú eres el soberano, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Es como una adoración, es como una exaltación al que todo lo creaste, por ti vivimos, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Es la manera como yo le adoro, exaltando su grandeza, honrando su nombre, adorando en su presencia. Y cuando tú te vas al libro último de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra del Señor. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor, exaltando en este libro. ¿Qué decían a gran voz? Toda esa multitud decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ella hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Y la adoración tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con la honra, tiene que ver con la gloria, tiene que ver con el poder por los siglos de los siglos. Los elementos básicos para incluir la oración son la adoración, de lo que te estoy hablando ahorita. Y segundo, la acción de gracia, reconociendo que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Cuando te leía yo hace unos momentos, Primera de Tesalonicenses, en la clase anterior, 5:18, yo te hablaba de que hay que dar gracias en todo. O sea que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, los elementos básicos que debemos incluir en nuestra oración es la adoración. 2, dale gracias a Dios en todo. O sea, no andando quejando. Hay gente que de todo se queja porque le faltó el dinero, porque le botaron del trabajo. En las buenas y en las malas hay que darle gracias a Dios en todos. Mira lo que dice la Biblia cuando tú te vas al libro de Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Entonces nosotros tenemos aquí Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por nada estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracia. ¿De qué te estoy hablando? Los elementos básicos que debemos incluir en nuestra oración es la adoración
y la acción de gracia. Y la acción de gracia lo repite aquí. Dios, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el primer elemento es la oración, básica para la oración. El segundo es la acción de gracia. ¿Y cuál es el tercer elemento? Es la confesión. Confesar nuestros pecados, lo que yo te decía en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que no confiesa sus pecados es un mentiroso, porque no confiesa la verdad. Confesar nuestros pecados como lo hizo David, pero no decir, no, yo voy a ser como David y pecamos hoy, volvemos a pecar y volvemos a pecar cada rato, sino confesar nuestros pecados y no volverlos a hacer. ¿Cuál es el cuarto punto? La petición. La petición, confiando que pidiendo conforme a su voluntad, tenemos lo que pedimos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan 5:15, dice la Biblia. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos oye, el Señor no es sordo. El Señor, cuando le clamamos, Él nos escucha. Mira lo que dice primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor nos está escuchando. Por eso que Mateo 7, del 7 al 8, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. El Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo sabe todo. Y hay gente que a veces dice, pero si Él lo sabe, pero Él quiere que tú y yo como hijos aprendamos a pedirle. El quinto punto es la intercesión. Los elementos básicos para la oración, yo te estaba diciendo ahorita, ¿qué es la oración? La acción de gracia, confesar tus pecados, la petición, creerle la petición, que si le pedimos, sepamos que Él sí nos oye. La intercesión. La intercesión es ponerse en la brecha, es ponerse delante de Dios a favor de las naciones, a favor de una tierra, a favor de alguien. Por eso que Jehová, cuando le habló a Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30, le habló de esta manera, de una manera profética, y le dijo, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. Lo que está diciendo es, busqué hombres y mujeres que estén preparados para orar, que estén preparados para clamar, y que pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra. O sea, busqué entre hombres y mujeres que oraran a favor de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Pero yo no lo para que yo no destruyese y no lo hallé. O sea, Dios está buscando hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha a interceder, a clamar por naciones enteras que están por destruirse, por naciones enteras que las calamidades que le puedan venir necesitan la salvación. No podemos ser egoístas y decir que yo solo voy a orar por mi familia, por los míos, por los míos. No, el Señor nos llama a amar orar por todos, orar por una humanidad que necesita arrepentirse. Y lo último, hace que la mano de Dios se mueva para obrar milagros en la vida de otros. Cuando nosotros oramos por las naciones, por la salvación de esa nación, la nación de China, la nación de Afganistán, gente que no creen en el cristianismo, quién es Cristo. Y lo último es la batalla espiritual, reconociendo que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra principados, potestades demoníacas. Cuando nosotros leemos el libro que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, Éfeso fue la primera ciudad de Europa y la primera iglesia que le fue difícil en Efesios hablar del Señor. Él habla de la armadura de Dios. Y habla que nosotros tenemos que tener esa armadura. Entonces, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la guerra, en la batalla espiritual que tenemos, hay un término espiritual para las cosas espirituales del maligno y hay un término espiritual para las cosas espirituales del reino de los cielos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, está diciendo aquí, que nuestra lucha no es con seres humanos, que somos sangre y carne, sino contra principados, potestades demoníacas que hay en los aires y que están por todo alrededor tratando de atacarnos a nosotros. Por eso dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, esto es esta enseñanza de Efesios 6 sobre la armadura de Dios y aprendernos a ponerla. Y el primer punto a saber orar es muy profunda,
ya sería en otra ocasión que podamos ahondar y profundizar en esta bella y hermosa palabra de lo que dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos, hermanos. Hay días en que usted ya no quiere orar. Hay días en que se siente enfermo y tal vez hay alguien que esté grave y enfermo en una cama. Hay días que las circunstancias de la vida desaniman tanto al ser humano que lo paralizan. Y sabiendo por años cómo es la oración y creyendo que Dios nos escucha, el enemigo se aprovecha de estas situaciones de desánimo, de tristezas y depresiones para paralizarnos y dejarnos de comunicar con el Señor, como reclamándole y decir: Señor, tú no me escuchas. El Señor no es sordo, el Señor nos está escuchando. Y nuestras oraciones llegan a su altar como un incienso grato. Y Él escucha a todos y Él te está escuchando. Sino que dile al Espíritu Santo, enseña a orar. Porque la Biblia dice que además del Espíritu Santo ser nuestro consolador, Él nos enseña a orar y hasta con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que Él dejó aquí en la tierra, el que cuando leemos su palabra nos enseña lo que es el bien y el mal y desnuda nuestro corazón de cómo estamos delante de la presencia del Señor. Es necesario decidirnos nosotros a madurar, a crecer espiritualmente. Mire, mi hermano, si tantos años que a veces llevamos en el Evangelio y todavía no sabemos orar, todavía alguien viene con un papelito, póngame aquí una oración, porque yo te quiero decir que hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir de memoria algo que está escrito. Orar es hablar con Dios de lo que tú sientes en tu corazón, sean sentimientos de tristeza, alegría, de gozo, lo que sea. O sea que estés enojado con alguien, pero que lo expreses lo que está ahí. Tú conversas con tu Padre, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando oramos a Dios con fe, Dios siempre nos responde. Lo que deseamos en el mundo terrenal, debemos conquistarlo en el mundo espiritual. Mira, te lo repito, lo que deseamos en el mundo terrenal, debemos conquistarlo en el mundo espiritual. Entonces, si yo quiero algo, yo lo voy a conseguir orando, si no es de rodillas, clamando, donde quiera. Si no sé orar, dile al Señor que te enseñe a orar. Entonces la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque esto viene de arriba. Y a veces el que menos sabe cómo acercarse a los atrios de Jehová, cómo acercarse al cielo y aunque Dios sepa toda tu vida, Él quiere que tú y yo como hijos de Dios aprendamos a orar, aprendamos a buscarle. Entonces aquí concluyendo con los elementos básicos que debemos incluir en nuestra oración, ¿cuáles son? Adoración, acción de gracia, 2, confesión, petición, intercesión, hay una batalla espiritual. Entonces todos esos elementos básicos, porque tú para entrar al atrio de Jehová tienes que comenzar a adorarle. Mira, a veces llega el momento en que uno no sabe qué decirle a Dios. O si te estás desanimado, o si ya no sabes cómo hablarle a Dios, dile cómo te sientes. Dile: Señor, ya no hay palabras, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo orar, no tengo fuerzas, no hay fuerzas en mí. Porque cuando vienen las tempestades, vienen tan fuertes como que nos paraliza, pero no hay fuerza en mí. Y ya verás que viene como una luz que te ilumina, como algo poderoso dentro de tu ser, porque el Espíritu Santo nos levante de madrugadas, nos enseñe cada momento a clamar. El enemigo no quiere que aprendamos a orar e interceder. Siempre habrá obstáculos cada vez que nosotros nos querramos poner en la brecha delante del Señor. Pero hay que orar en tiempo y en todo tiempo. Por eso que Jehová le dijo al profeta: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado mi hermano y amigo, Jehová te bendiga y te guarde. Quiero orar por ti en este momento. Y si tú no conoces al Señor, tú aceptes ahí al Señor y recibas sanidad. Ahí yo no tengo que tocar a nadie a través de lo virtual, porque el que hace la sanidad es el Señor Jesucristo. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí delante de tu presencia. Mira la audiencia que me está escuchando. Jehová, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que se rompen toda cadena, toda atadura, todo mal. Padre, tú pongas tu mano poderosa de sanidad. Padre, tú entres al corazón de esa vida, limpia de todo pecado, sánale, Señor, por la llaga de Jesucristo.
que sea declarado sano y su vida sea salva para ti, que se convierta de corazón, que tenga un encuentro contigo. En esta noche bendigo a cada vida, Señor, que tu palabra ha sido de edificante, que haya sido de consuelo, que haya sido de fortaleza, porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es tu palabra la que llega a lo profundo de nuestro ser. Y la palabra llega a cada vida, Señor, y sea saturando esos corazones a tener un encuentro contigo. Te amamos y te bendecimos. Y busca cada día en la oración el rostro del Señor. Y si no sabes orar, el Espíritu Santo nos enseña a orar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.